Hola chicos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar en nuestra clase de guaraní aprendiendo ortografía. Dice, Dios te ayudará. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor te bendiga en el día de hoy y puedas realmente confiar en Dios de que Él te va a ayudar y que nuestro socorro viene de Dios. Comenzamos entonces con nuestra clase de guaraní. Vamos a trabajar en la página 78. Dice ortografía, letras orales y palabras orales. Dice leo correctamente. Entonces vamos a estar viendo lo que son las letras orales. Y acá tenemos lo que son las letras orales. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos todas las letras y no vemos ningún acento nasal. Entonces, y ningún acento pintado. Entonces, ¿qué son palabras orales? Son aquellas que no tienen en su estructura ninguna letra nasal. O sea que no tiene, como yo siempre les digo, el gusanito, como el ejemplo que acá les estoy mostrando, que ñe, por ejemplo, tiene este acento nasal. Entonces, vemos que en las palabras orales no tiene este acento. Muy bien, dice, leo el vocabulario familiar y pinto las imágenes que son palabras orales. ¿Cuáles son las palabras orales acá? Tenemos taita, su, teindura, oreindu. Vemos acá que realmente acá no tenemos palabras nasales, solo tenemos palabras orales. Bien, dice, coloreo las palabras orales que encuentro en la oración. Acá yo ya les ayudé y dice, Shesu ora oyapoten biu. Mi mamá linda hace comida. Vemos acá que Shesu es palabra oral y oyapo también. Entonces vemos que acá tenemos pora, no es palabra oral, nasal porque lleva el acento nasal. She, reindu, ojo, okaru. Entonces vemos que acá tenemos también palabras orales, como por ejemplo, she o mi hermana se fue a comer. Kalo, robu, ho, ojo, boejaope. Entonces dice que Kalo se va en la escuela. Muy bien, entonces vemos acá que tenemos palabras orales, como por ejemplo, shesu, oyapo, mi mamá, hace, she, yo, ojo, okaru, se fue a comer. Kalo, ribu, ojo, el hermano de Kalo se fue a la escuela. Bueno, entonces acá ustedes van a estar subrayando y coloreando en sus libros. Muy bien, luego van a escribir 3 palabras orales. Van a buscar en sus libros y van a escribir 3 palabras orales. ¿Qué son palabras orales? Son palabras que no lleva este acento como ñe, ¿ven? El acento nasal. El Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase. Chao chicos.